Tengan buenos días, amados. Me gozo en esta mañana estar otra vez en sus casas, ya que no podemos estar en la sede, llevando la palabra. Quiero pues bendecir sus casas, sus vidas y declarar que Dios proveerá en una semana tan difícil como esta que nos ha tocado, porque ya son más de 40 días en que estamos consumiendo nuestras casas y siempre llega a un final la provisión. Pero a los que tienen a Dios, la provisión nunca termina, siempre Dios provee. Gloria a Dios. Quiero hablarles en esta mañana del tema venciendo las fortalezas mentales. Venciendo las fortalezas mentales. Voy a usar como base el texto de Tito 1:5. La escritura, la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 5 dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Ok? Vamos a observar que uno de los temas menos tratados a nivel de la iglesia es precisamente lo relacionado con la estructura de pensamiento, o sea, las fortalezas mentales. Y por eso quiero pedirte que no dejes que nadie te estorbe, para que puedas absorber el mayor conocimiento y puedas obtener el mayor beneficio de esto. Solamente me voy a limitar a dos pensamientos que están en las Escrituras y que son completamente opuestos, y de ellos tú vas a sacar las mejores conclusiones que puedas. Y eso te va a llevar a los niveles que tienes que llegar. Amén. Bueno, veamos en primera instancia dos estructuras de pensamiento. Una, la estructura del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba cimentado en todo lo que el Señor le había establecido o le había enseñado como base del funcionamiento correcto en cuanto al humano. El lugar Creta, donde él envía a Tito, Creta. No sé si ustedes han escuchado una palabra que dice cretino. Cuando tengan tiempo analicen y busquen de dónde sale esa palabra. Pero fíjese bien, Creta estaba cimentada en una estructura de pensamiento basada en el dios Zeus. Para eso ellos agradaban, honraban a Zeus, teniendo sexo en todas las manifestaciones, siendo holgazanes, ladrones, tramposos, sinvergüenza, cuantas cosas se le pueda agregar a los calificativos, eso le cae perfecto. Ahora bien, Pablo formó a Tito para vencer aquella estructura mental y luego lo envía a Creta. Y cuando le escribe en la carta le dice: por esta causa yo te envié, para que tú corrijas. Ahora, vemos dos estructuras de pensamiento. Fíjese bien, hermano. La estructura de pensamiento es todo lo que se formó en ti y es lo que dirige tu vida. Indistintamente del estudio que tengas, de la formación, de etcétera, etcétera, tu estructura de pensamiento dirige tu vida. Tú puedes ser rico, tú puedes ser pobre, tú puedes ser loco, tú puedes ser lo que tú quieras, basado en tu estructura de pensamiento. De modo que cuando nosotros miramos desde cerca cómo es una persona, estamos determinando lo que está en este espacio de aquí en la cabeza. Mira, tú puedes tener el cuerpo muy grande, puedes ser un gigante, puedes ser un anchilarga, como tú quieras, pero a ese volumen lo va a dirigir solamente esta parte, tu pensamiento.
Ahora vamos a ver cómo se forma una estructura de pensamiento. Para ello, lo primero que tienes que entender es que toda persona que está en la Tierra tuvo lo que se conoce como una impronta. ¿Qué es la impronta? La impronta fue aquellos valores que adquiriste en tu tiempo de formación. Y eso te va a dar tu estructura pensante. Fíjate bien. Los valores que te enseñaron en tu casa. Si una persona nace en una casa donde son malandros, los valores de él serán diferentes a los de una casa donde son respetuosos de las leyes. Si una persona nace en un hogar de muy bajo recursos, por ejemplo, los que viven ahí cerca del crematorio, entonces su estructura pensante en el nivel económico será diferente al que nace en Santa Elena o un lugar prominente económicamente. Si tu familia son profesionales, la estructura pensante del que nace en esa familia es diferente al que nace por allá en un cerrito donde, si acaso, sexto grado. Eso son elementos adicionales a la conformación humana, o sea, la personalidad. Porque algunos son violentos, otros son muy pasivos, etc. Tu estructura en cuanto a la conformación humana, tu personalidad. Ahora bien, otra cosa importante que tenemos que ver ahí son los valores de la cultura en la que tú naces. Son impronta, o sea, eso va a ir formando tu estructura de pensamiento. Entonces, si el sistema de creencia, una persona que nace en Chihuahua, que tiene la montaña de Sorte, que la brujería es común, entonces su estructura pensante en cuanto a la brujería es diferente a la de una persona que ni siquiera sabe qué es Chihuahua. Así es, también las costumbres. Las costumbres, fíjate que hoy en día hay una guerra prácticamente entre el sistema español de la corrida de toros, porque ellos lo llevan en la sangre desde que nacieron con eso y ahora por protección a los animales quieren quitarle las corridas de toros y todo esto ha traído un problema cultural. Lo otro son las motivaciones. Fíjate tú, por años yo creo que muchos de los que están acá ya han visto la procesión que sale de Santa Rosa. Eso hace que se movilice mucha gente. De modo que eso también influye en la estructura del pensamiento de las personas de ese lugar. Pero aparte de eso, hay otro elemento que es el elemento geográfico. No es igual una persona que nace en Haití, a una persona que nace en Israel, a una persona que nace en América Latina, una persona que nace en los Estados Unidos, Europa, etc. O sea, el lugar geográfico también tiene una influencia sobre la estructura de pensamiento, sobre cómo tú vas a reaccionar a las diferentes situaciones de la vida. Ahora bien, ¿cuál será el resultado de estas diferentes estructuras de pensamiento? En ti van a operar todos esos elementos hasta que tú decidas tomar decisiones correctas. Fíjate lo que dice el Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahí está una estructura de pensamiento. Ahora bien, ¿por qué una persona llega a decir que no hay Dios? Es más, a levantarse contra Dios. Porque una impronta lo llevó hasta allí. Y como si fuera poco, los resultados de su vida estarán sujetos a esa estructura de pensamiento. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza, fíjate bien, la pobreza desde mi punto de vista es una enfermedad interior. Tiene más que ver con el espíritu y con el alma
que con las condiciones. ¿Cómo te queda el ojo? Porque la pobreza también la podemos entender como el conjunto de decisiones que se convierten en un estilo de vida. Fíjate bien qué dice la palabra con respecto a eso. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre no estaba en pobreza, era dueño de todas las cosas, le habían dado todo, pero su condición interna de pecado lo llevó ahora a un nivel de pobreza. Ahora ya nada tenía y le tocaba conseguir las cosas por la fuerza. Es una enfermedad espiritual más que somática. Ahora bien, hermano querido, todo lo que puede hacer una estructura de pensamiento. Fíjate tú, otro caso que te lleva a la estructura de pensamiento, así como la pobreza, también hay elementos que se suman. Por ejemplo, la pereza. El Proverbio 19:15 dice, la pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. ¿Me estás entendiendo? El holgazán pasará hambre. Punto. Ahora, hermano querido, si tú logras hacer una simbiosis entre tu estructura de pensamiento y Dios, el resultado va a ser diferente. Por ejemplo, la riqueza. Las riquezas vienen de aprender a manejar hábitos que te conducen a ella. Por ejemplo, tú no estarías en un lugar donde no te quieren, donde hablan mal tuyo. De modo que si una persona continuamente habla mal del que tiene y habla de la riqueza y todo, ¿cómo la riqueza llegarán a él? Explícame esa cosa. Ellas se van bien lejos. Pero cuando tú tomas hábitos, entre ellos lo que es administrar lo que tienes, empezando por el tiempo. Fíjate bien cuánto tiempo tú tratas con Dios, que es el que te da el poder para hacer la riqueza. ¿Cuánto tiempo tienes para Dios? Entonces, si Él te da la riqueza, pero tú no tienes tiempo para Él, dime cómo llegarán a ti. Es increíble esto. Fíjate tú, los desórdenes sexuales que estamos viendo en este tiempo. ¿Qué ocurre cuando una muchacha o un joven se dedican a cambiar su estilo de vida en cuanto a sexo y hacer cuantas cosas se le ocurra? Hubo una desviación en su esquema mental. ¿Cuál fue su objetivo trazado al final? O sea, ¿qué espera una persona que va a sacar de la prostitución o que va a sacar de la homosexualidad y cualquiera de esas cosas? ¿Cuál será su pensamiento que lo lleve a entender que al final habrá algo grande para él? Son estructuras de pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate. ¿Cómo vencemos esas fortalezas mentales? ¿Cómo podemos hacer que nuestro pensamiento nos lleve a lograr lo que en realidad queremos y que no solamente lo queremos, sino que va a ser de beneficio para los demás? Fíjate, la palabra dice, el hombre sabio dejará herederos a sus hijos, o sea, que le dejará algo, dejará herencia. Si una persona muere y no le deja algo a sus hijos, está diciendo que no es sabio o que nunca fue sabio. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender a manejar es los niveles de sabiduría. Ahora fíjate, el Proverbio capítulo 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados.
¿Qué tal? Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nadie nace sabiendo. Nadie nace con el conocimiento necesario para llevar adelante todas las cosas. Pero cuando tú colocas delante de ti a Dios, Él va afinando tus pasos. Alabado sea el nombre del Señor. Por otro lado, debes tomar decisiones acertadas. Es la toma de decisiones la que te va a llevar a hacer lo correcto. ¿Qué tal? Fíjate, Proverbio 23, 6 y 8 dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Qué tal? Entonces vemos claramente que son decisiones. Son decisiones. Tú debes aprender a tomar las decisiones. Para que haya un cambio en la estructura de pensamiento, tienes que aprender a tomar decisiones correctas. Y la única manera de tomar decisiones correctas es que sea Dios quien dirija tu camino. Porque de esa forma no harás en parte lo que a ti te parece lo que pasó con David, que tomó la decisión de contar al pueblo, mandar a hacer el censo, y vino toda la mortandad contra el pueblo porque él no quería contar al pueblo para ver cuánto había, sino para hacerse grande, para decir yo soy fulano de tal y mira lo que he tenido. Siento que todo lo que una persona tiene fue Dios quien se lo dio. Y de allí vino la mortandad y vinieron los problemas con David. De modo que para que nuestro pensamiento pueda realmente estar alineado, tiene que estar dirigido por Dios. No hay otra manera. Entonces, cuando tú empiezas o deseas realmente hacer un cambio en tu casa, en tu familia, en tu vida, en todos los aspectos de tu vida, tienes que tener a Dios muy en cuenta y que Él forme una parte importante de ti. Fíjate bien. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tal? Yo quiero que haya un cambio en tu pensamiento. Pablo lo dijo. Es necesario que renovemos nuestro pensamiento, nuestra estructura de pensamiento. ¿Sabes qué? Yo voy a declarar una palabra para ti en esta mañana. No importa la condición que estamos viviendo de pandemia y de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Dios tiene la cuenta de todo lo que van a morir. Dios tiene la cuenta de todos los desastres que van a haber en el mundo y ya Él lo trazó. Pero tú no estás en esa lista. Por lo cual, aún en medio de las circunstancias que estás, si tu línea de pensamiento es Dios, entonces tú vas a levantarte sobre todas las pesadillas que hayan venido y lograrás ver la gracia y la gloria de Dios en tu vida. Es necesario que entiendas que cuando Dios está en tu casa y tú tienes tus pensamientos alineados a Él, entonces Él hace lo que Él sabe hacer. ¿Sabe qué es? Mostrar su gloria. Y su gloria será vista en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero por último tomar este texto, 1 de Corintios 3, 19 al 20, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Te voy a poner un ejemplo de ese versículo. Fíjate tú. Ya está lista la estructura para enviar la gente a Marte. Es un viaje que en un principio, cuando se hicieron los cálculos, eran 3 años luz. O sea, imagínate cuánta pila de años con los vehículos que tenemos. Sin embargo, de acuerdo a la última información, ya está listo todo, las personas van a tripular un vehículo que va a ir a Marte y va a regresar sin que ellos hayan muerto. Porque antes se pensaba llevar familia para que procrearan en el espacio y que a la tercera o cuarta generación regresaría de Marte. Sin embargo, ya piensan que van a ir y regresar. O sea que hay sabiduría humana. Sin embargo, el Señor lo puso a prueba en estos días y le zumbó allí, tú sabes, así, ahí tienen un coronavirus, pues a ver qué hacen con eso. Mira, tenemos todo el tiempo que tenemos y todavía no han conseguido una solución a eso. Y Dios está tranquilo y diciendo, ahora te la sabiduría de ustedes, pues. Se dan cuenta. Si tú tienes a ese a tu lado, ¿qué cosa será imposible para ti? Solamente tienes que cambiar esto. Fíjate, he escuchado gente que dice, no voy a la iglesia porque el pastor se lleva a la iglesia. Yo no doy porque eso se lo come el pastor. Y dime una cosa, ¿por qué no eres rico si nunca llevas nada para la iglesia? Debería ser millonario. Debería ser, pero te voy a decir una cosa. El día que tú alinees tu pensamiento a Dios, entonces con menos trabajo obtendrás más de lo que necesitas, porque Él es el que da las riquezas. Es un cambio de estructura mental. Es un cambio de pensamiento. El diablo es el interesado en que tú pongas barreras. O sea, las estructuras mentales son creadas por el diablo para sacarte del objetivo principal que Dios tuvo cuando te hizo. Por lo cual en esta mañana yo me rebelo contra toda estructura mental que te haya sumido a la pobreza, a la tristeza y al dolor. Porque una cosa es que tú estés pasando por una situación y otra cosa es que tengas dolor. Job estuvo pasando por dolor, por tristeza, por pena, por enfermedad, pero en su corazón estaba confiado. Esa es la diferencia. Y de hecho, Dios cumplió en Job lo que Job quería de Dios. Pero eso lo voy a tratar en otro tema. Así que te digo algo. El Señor es la fuente de todo bien. Y solamente en un pensamiento en Él puedes alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Por eso hoy declaro que toda estructura de pensamiento contraria en tu vida es destruida en este momento. Así como a Jesse le fueron abiertos los cielos para ver lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual, yo lo declaro sobre tu vida hoy. Yo declaro que los cielos se abren para ti, se corre el velo y empiezas a entender la realidad de las cosas. ¿Cuántas veces has salido de tu casa sin orar? ¿Cuántas veces te has dirigido tú por tu propia cuenta y no has dejado que sea Dios quien haga contigo? O por lo menos siquiera preguntarle, papá, ¿quieres que haga o no haga? Es necesario que aprendas a pensar. En otra oportunidad te voy a llevar a cuáles son el mover del pensamiento en Dios. Quiero orar por ti ahora. Vamos a orar por todos los amigos que están en cada uno de los grupos, para que ellos también sean librados, no solamente de la estructura de pensamiento de ellos, sino de la que son ellos herederos por causa de sus padres que pensaron diferente. Así que yo declaro liberación en tu casa hoy. Señor y Dios, pongo cada uno de los que están en cada uno de estos grupos ahora en tu presencia. Le ordeno a Satanás que suelte sus vidas. Y le pido al Señor por ellos, para que sean abiertos sus ojos, para que puedan ver la realidad de su estructura pensante y puedan rebelarse contra los elementos que lo han tenido sumido en dificultades. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, porque tú lo haces, Señor. Recibe toda gloria y toda honra. Gracias, Padre.
Amén.